Hola, estimados amigos, una vez más desde la ciudad de Bucaramanga, Daniel Cordero les comparte estos audios, estas lecturas, donde estamos desarrollando este libro, Las leyes malas, haciendo un análisis acerca de diferentes categorías, tipos, naturalezas, intenciones y las fuentes y los destinos hacia donde discurren y se originan estas leyes, entre comillas, que nos han presentado y vendido como la solución a miles de problemas, pero que nos damos cuenta haciendo un análisis un poco fuera de lo que se suele decir que no son tan buenas. Entonces, para los interesados, para los que quieren continuar en esta lectura, mucha atención, muchas gracias por su tiempo. Empezamos. Trabajo, sindicatos, inflación. Punto 34. Las leyes salariales y obreras fijan condiciones laborales que solo pueden cumplir las empresas grandes y fuertes, y que de todos modos contratan a los obreros más calificados y perjudican a los desempleados, sobre todo a los más jóvenes e inexpertos que comienzan a trabajar, quienes podrían ser contratados en empresas menos rentables, con salarios menores, y a los de mayor edad, que tampoco hayan puestos por las altas cargas del inseguro, entre comillas, social. Punto 35. Las leyes de contratación colectiva garantizan las mismas condiciones a todos los empleados y trabajadores por igual, con independencia de los resultados. Protegen a los menos capaces y o menos cumplidores y desestimulan a los mejores. Punto 36. Las leyes sindicales amparan a los obreros agremiados y a sus jefes y caudillos, a expensas de los buenos trabajadores que soportan la competencia desleal de los incompetentes y a costa de los empleadores y de los consumidores que deben pagar precios encarecidos. Punto 37. Las leyes protectoras, entre comillas, de niños y adolescentes penalizan el trabajo de los jóvenes en tareas sencillas, barrido y limpieza, ayudantías, mandados, etc. Les impiden así ganarse la vida dignamente, apoyar a sus familias pobres y aprender un oficio. Les arrojan a las calles, al vicio, a la prostitución, al crimen y o a la mendicidad. Hablando de leyes salariales, obreras y sociales, entre comillas, ¿sabía usted que hay, abro comillas, compensación perversa, cierro comillas, en sus efectos con las leyes inflacionarias? Veamos unos puntos. El primero. Las primeras tienen un potente efecto antiempleo. Obstaculizan el inicio de nuevos negocios y el crecimiento de las empresas, causando desempleo, especialmente entre los trabajadores menos calificados y entre los más jóvenes y los más viejos, pues impiden la creación de empleos de baja calificación y salarios acordes a su menor preparación y o experiencia y productividad. Otro punto. Pero la inflación tiene un potente efecto anti-ingreso y anti-consumo, que compensa, entre comillas, de modo perverso a la anterior, provocada por los gobiernos para aumentar su parte en la riqueza. La inflación les permite a los empleadores pagar bajos salarios reales, manteniendo abiertas sus empresas. Luego viene retrasado el decreto o ley de incrementos nominales en mala moneda, dictado para equilibrar la inflación, lo cual logra solo en una ínfima parte y muy tarde. Actividades sociales, entre comillas. Puntos 38 y 39. Las leyes de educación, entre comillas,
y salud entre comillas no dan resultados. Juzgadas por sus fines declarados, no logran educación ni atención médica, al menos de calidad. El misterio se aclara al entender que no son esos los objetivos reales. No se pretende tener población educada y sana, sino bien adoctrinada y controlada. No siempre lo logran, pero a largo plazo son sus fines. El concepto de salud pública, entre comillas, procede de una indebida y abusiva extensión del concepto de salubridad, función legítimamente incluida entre las obras públicas, pero no más allá de sus fronteras. Alude a focos epidémicos y a una tarea que a nuestros gobernantes, entre comillas, no les gusta cumplir, o sea, la recolección de residuos. La creen indigna de sus elevadas misiones, entre comillas. Prefieren, abro comillas, regir los altos destinos de la nación, cierro comillas, o sea, los nuestros. Prefieren eso a recoger la basura. Por eso se amontona. Punto 40. Las leyes del Seguro Social establecen fondos colectivos en base al sistema del pote común. O sea, los pagos de los beneficiarios no salen de las buenas inversiones privadas, sino de las cotizaciones de quienes van ingresando. Los magros beneficios que pagan a los muy pocos y afortunados elegibles son costeados de modo indiscriminado por los cotizantes activos. Lo irónico es que si lo hace un particular es un delito y se llama fraude Ponzi o, entre comillas, la bicicleta financiera, cierro comillas. Pero si lo hace el Estado se llama, abro comillas, seguridad social, cierro comillas. Criminalidad y justicia. Punto 41. En la justicia actual, la pena se centra en el victimario, o sea, la cárcel, y la víctima se olvida. En la noción de justicia punitiva o vengativa, la idea era castigar. En la justicia social, entre comillas, es regenerar, entre comillas, al delincuente y reinsertarlo, entre comillas, en la sociedad, lo que poco se logra. Pero el medio es el mismo, o sea, privación de la libertad, y el enfoque se centra en el delincuente. Hay otro concepto, la justicia resarcitoria o compensatoria centrada en la víctima. En el derecho bíblico, la mayor parte de las penas son de resarcimiento o compensación. Las cárceles se mencionan en la Biblia solo en los casos de perseguidos políticos y disidentes religiosos, objetores de conciencia como el profeta Jeremías y el apóstol Pablo. Y la regeneración es obra del Espíritu Santo, no del carcelero. En este concepto, si el delincuente se reforma y redime, gloria al Eterno. Pero ese no es el fin de la pena. Es restablecer a la víctima a la condición anterior al delito, si es posible, o de lo contrario brindarle una compensación pecuniaria en la mayoría de los casos. Más que encerrar al criminal, hay que ponerle a trabajar. Si hay razones para sospechar potencial peligrosidad y probable reincidencia, podría ir a la cárcel, pero no en otro caso. Así las víctimas serían atendidas y las cárceles se desatestarían. El trabajo en la cárcel serviría para sostener en lo económico al sentenciado en lugar de condenar a esa pena al contribuyente. La justicia resarcitoria o compensatoria tiene otra ventaja. Se presta mejor a ser aplicada por árbitros antes que jueces. La justicia arbitral se diferencia de la judicial en que no aplica el derecho estrictamente, sino la equidad,
y puede desarrollarse con mucho provecho en el ámbito civil y no solo penal. Punto 42. De las leyes antidroga ya no se sabe qué resultados se esperan. En país alguno reducen las ventas, la producción o el tráfico. Al contrario, año a año aumenta la compra, el consumo, la siembra y fabricación y el comercio ilegal de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Y se incrementan exponencialmente los delitos ligados. Millares de consumidores pobres se prostituyen o se hacen revendedores minoristas, ladrones o asesinos solo para pagarse el vicio. Impera la corrupción en todas las esferas y las interminables guerras entre pandillas. Y en urbes y campos reina el crimen, porque las policías, tribunales y cárceles se atestan con casos de droga, y los otros no son propiamente perseguidos y juzgados. Pero el estatismo, en vez de aplicar el mismo remedio que con la ley seca, o sea, la derogación, aprovecha para incrementar sus inquisiciones y controles a los privados para, abro comillas, investigar el origen de los fondos, cierro comillas. Punto 43. Por fin, las leyes ambientalistas declaran perseguir un, abro comillas, desarrollo sostenible, cierro comillas, pero el efecto es impedir el desarrollo. Manipulan con fines políticos la ciencia, la religión popular de hoy en día, con acusaciones puramente alarmistas y sin evidencias suficientes, hipótesis exageradas y conjeturas sin fundamento. Frenan el progreso de la tecnología, las industrias, las empresas y las naciones. Agenda oculta: dar nuevos y mayores pretextos a los gobiernos para decretar más controles y más burocracia y más impuestos. Para las iglesias debería ser claro el trasfondo neopagano y anticristiano de la no tan nueva religión panteísta de la diosa madre naturaleza. El neomaltusianismo nos está diciendo que Dios no sirve en su trabajo como autor del universo, porque los recursos naturales no alcanzan. O el creador erró al calcularlos, o se equivocó al mandar, abro comillas, multiplicarse y llenar la tierra, cierro comillas. El cambio climático muestra que el creador debería revisar todos sus conocimientos de ciencias, así como de economía también, a la luz de la crisis global de los mercados, que según los estatistas, deja mal parado al principio bíblico de gobierno limitado. Desde otro ángulo, hay que ver que las leyes ambientalistas recurren al fraude científico casi siempre, en orden a un fin político, o sea, prohibir o limitar el uso privado de recursos que sin mayor investigación suponen agotables o no renovables, riesgosos, no degradables, etc. No obstante, mucha literatura científica, no política, dice la verdad sobre el clima, la capa de ozono, la lluvia ácida, los transgénicos, el DDT o la degradación de los plásticos. Por ejemplo, abro comillas, mitos y fraudes, cierro comillas, un excelente portal web de la Asociación Argentina de Ecología Científica. Vea la paradoja. La publicidad capitalista invita a consumir y a usar más de sus productos. Los gritos de batalla de las leyes ambientalistas son, abro comillas, no use, cierro comillas, o, abro comillas, use menos, cierro comillas, hasta tipificar el consumo como un delito. ¿Por qué? Porque los productos, servicios y recursos económicos todavía son bienes privados,
mientras que el ambiente y los recursos naturales ya son bienes comunes y estatales, o cuya comunización y estatización se pretende. Sin embargo, el ambiente y los recursos más contaminados del mundo son los de países excomunistas. Bajo un régimen capitalista, los dueños de bienes privados no permiten su contaminación. Al contrario, se cuidan muy bien de desarrollarlos y al máximo de su potencial, impidiendo o corrigiendo aquello que les puede hacer perder valor. Los ecologistas catalogan una cantidad cada vez mayor de, abro comillas, problemas y crisis ambientales, cierro comillas. Pero los hay de dos tipos. Tipo A, inventados o forjados con fines propagandísticos, como pretexto para coartar los derechos individuales y ampliar los gubernamentales. O sea, un punto. Son eventos catastróficos de dimensiones colosales, apocalípticas, que cada tanto son cambiados. Hoy es el calentamiento global, pero antes era la nueva era de hielo. Otro punto. La solución exigida es más estatismo y global. Y los ecologistas tienen mucho dinero e inundan con sus gritos y exigencias a la opinión pública. Falta de tiempo y espíritu de investigación para oír la otra campaña, entre comillas. Eso pasa con todas las leyes malas y los impropios y mentirosos argumentos para justificarlas. Tipo B, reales, a diferencia de los inventados. Primer punto, no son catástrofes cósmicas, sino problemas y crisis de contaminación o polución circunscritas a áreas más o menos limitadas, pero que producen daños y perjuicios tangibles, ciertos, verificables y comprobables. Otro punto. Hablando de deficiencias en la especificación de los derechos de propiedad sobre los recursos naturales o restricciones a los arreglos de mercado en base a precios entre propietarios de recursos que de otro modo serían posibles. Por ello tienen dos remedios prácticos: especificar mejor esos derechos de propiedad y remover esas limitaciones a los contratos para incentivar los intercambios. Mediante contratos, arreglos o sentencias judiciales o arbitrales, los propietarios privados de los recursos naturales y los jueces o árbitros pueden dar a los problemas reales del ambiente soluciones mucho mejores que las leyes antinegocios. ¿Cómo la infección se extiende? Hacer acepción, entre comillas, es generar una ley especial para una persona, empresa, gremio o categoría de personas o empresas. Sin embargo, en el Congreso las hacen todos los días. Así se expanden las leyes malas como infección. ¿Cómo es eso? Vea usted. Suponga que el Congreso dicta un impuesto a las importaciones de cuero y una fábrica de calzados se perjudica. Primer punto. Pero sus dueños, en lugar de procurar la remoción del impuesto para todos, buscan una excepción particular para ellos solos, una ley especial que con una excusa ecológica, social, entre comillas, u otra cualquiera, les exima de pagar el impuesto. Segundo punto. Y si eso no es políticamente posible, entonces procuran alguna otra ley especial que les facilite las cosas y rebaje costos por otro lado. O sea, primer punto, que les quiten un impuesto a los clavos, a la pega o a cualquier otro insumo. Otro punto, que la empresa petrolera estatal les regale el combustible para sus camiones o se los venda con descuento. Otro punto,
que la ley comercial les afloje los requisitos contables. Otro punto, que la ley laboral les relaje las condiciones laborales. Otro punto, que la ley bancaria mande a los bancos a prestarles dinero barato. Otro punto, que la ley de educación obligue a las escuelas a comprarles zapatos, etcétera, etcétera. Tercero, y si nada de eso es políticamente posible, procuran alguna otra ley especial que dificulte las cosas y suba costos a su competidor, o sea, el importador de zapatos. Así se llenan de alambradas legales los corredores productivos, por empresarios estatistas, con el, abro comillas, me gusta el libre comercio para los negocios de otros, pero no para el mío, cierro comillas. Ellos son quienes mejor aprecian las ventajas del libre mercado y su capacidad de reducir costos, o sea, abro comillas, que los demás compitan entre ellos y reduzcan sus costos. Así yo compro barato, cierro comillas. Para entender las leyes, tal vez usted se pregunta, ¿por qué solo un capítulo para el tema del título "Las leyes malas", entre comillas? No sé si usted haya leído completo lo que está escrito hasta aquí, pero la comprensión de todo lo anterior es previa e imprescindible al buen entendimiento del problema de las leyes malas. Todas las páginas desde el comienzo y las que le siguen tratan sobre las leyes malas, directa o indirectamente. Para entender las leyes, primer punto, hay que explicar algo de economía general para captar sus desastrosos efectos. Otro punto, de historia, para conocer los hechos, las fechas, los personajes y los significados de los acontecimientos. Otro punto, de filosofía, para ver las causas y las razones y que no se nos engañe con falacias. De otro modo estaríamos perdidos en el desierto. Otro punto, de política, para ver el camino de salida y para ver además los caminos cerrados que no conducen a la salida, a fin de no seguir por ahí, que es por lo general donde anda la inmensa mayoría. Otro punto, de psicología, para comprender los motivos profundos de los humanos. Otro punto, de arte y cultura, sociología y antropología, para entender los contextos y captar ciertos detalles relevantes. Otro punto, y sobre todo, de la Biblia, para ver las conexiones entre todos los elementos anteriores en su marco apropiado. Saber derecho no es saber de leyes. Ese es el problema con nuestros abogados hoy en día. Hacia 1970 cambiaron en casi todas las facultades de derecho los planes de estudio de las carreras y desaparecieron materias y temas de filosofía, historia y sociología del derecho. Hoy se enseña economía del derecho y está muy bien, pero no es suficiente. Hay que saber sobre la justicia a la cual el derecho ha de servir y de las fuentes del derecho, o sea, la ley, los contratos y la jurisprudencia y la doctrina. Tal vez usted no lo sabe, pero un libro suele escribirse de atrás para adelante, porque lo primero que escribe usted pone el mensaje X, lo que quiere transmitir, pero esa parte va a ir de último, al final, porque después tendrá que poner la información indispensable para que ese mensaje X pueda ser comprendido, y esa parte va de penúltima. Pero esa también requiere de cierta información previa para entenderse, así que deberá escribirla, y será la antepenúltima. Por eso, lo primero que se escribe resulta de último,
Y por eso algunos leen de atrás para adelante. ¿Y la salida? ¿Cuál es el camino de salida? Capítulo 6. La salida. ¿Se buscan curas a la pobreza y demás problemas de la gente? Decenas de miles de economistas, sociólogos y antropólogos, politólogos, estadísticos, expertos en desarrollo, profesores e investigadores en ciencias, lingüistas, educadores, juristas constitucionales y hasta filósofos y teólogos, a contrato en renombradas universidades, fundaciones e institutos, son para ello muy bien pagados. Pero no la buscan porque creen tenerla. Son costosos programas supuestamente antipobreza y progobierno, coordinados o supervisados por los gobiernos y sus burocracias y las ONGs, integradas todas por exfuncionarios y contratados gubernamentales. Suponen que para aplicar tan geniales propuestas, los gobiernos carecen de capacidades, entre comillas, o sea, poder, e incluyen más leyes para mejorarlas, o sea, más poder. Se inspiran en la, abro comillas, ingeniería social, cierro comillas, que es positivista, que ve la sociedad como una máquina, con sus maquinistas y mecánicos para dictar las órdenes planificadas con arreglo a criterios científicos, entre comillas, y ejecutadas según requerimientos técnicos, entre comillas, mediante las leyes del positivismo jurídico. No hay más norma que la ley, ni más ley que la voluntad del Estado. Esos programas ya se han aplicado miles de veces y han fracasado. Por eso ahora ya no buscan remedios, sino pretextos que echan a rodar. Y la clase media los repite. El último es que la culpa la tenemos todos porque incumplimos las leyes. O sea, abro comillas, pasamos el semáforo en rojo, cierro comillas. Amor a la verdad. La cura es rápida, pero quirúrgica, o sea, remoción de las leyes malas, para permitir que se recupere el tejido social privado, o sea, familia, escuela, empresa, iglesia, mediante la propiedad privada y la libre competencia, y poniendo límites a los gobiernos. El remedio es simple y efectivo: dejar hacer, o sea, laissez-faire. Esa es la verdad. Abro comillas, por amor a la verdad se aprende. Cierro comillas, escribió Agustín de Hipona, quien buscó la verdad por todas las escuelas filosóficas, científicas y religiosas, una por una, y después abrazó el cristianismo. Así concluyó su frase, abro comillas, y por amor a los demás se enseña, cierro comillas. Pero, ¿dónde enseñan hoy? En universidades donde no hay amor a la verdad, ni respeto siquiera. Por eso no aprenden sus profesores. ¿Sabe el famoso chiste del doctor Alan Sokal, profesor de física de la Universidad de New York? Provocó un escándalo a propósito. Escribió un pasticho pseudocientífico sin sentido, pero en jerga pomposa, enredada, posmoderna y transgresora, entre comillas. Y se lo publicó una revista muy prestigiosa, acreditada y arbitrada, Social Text, entre comillas, en 1996. Él demostró su punto. La teoría de las leyes malas. Primero, los profetas del Antiguo Testamento hicieron una crítica muy fuerte de las leyes contrarias a la ley de Dios,
Y después en Grecia y en Roma la escuela estoica comenzó a desarrollar el concepto de derecho natural por oposición a las leyes sancionadas en tumultuarias, asambleas, oligárquicas juntas de gobierno o por autócratas coronados o erigidos como dictadores, que es como terminan las tres formas puras de gobierno. Segundo, en el siglo XIX la crítica de las leyes fue expuesta por Frédéric Bastiat en sus magníficos ensayos La ley, entre comillas, y el popular, abro comillas, lo que se ve y lo que no se ve, cierro comillas. Bastiat, que fue descalificado por Marx como un economista vulgar, entre comillas, se inspiró en la labor de dos políticos ingleses, los activistas Richard Cobden y John Bright, fundadores de la Liga de Manchester contra las leyes de granos que encarecían los precios de los alimentos, privilegiando al agricultor con barreras arancelarias, y que fueron derogadas en 1846, no sin intensas y agitadas campañas de opinión y electorales para ganar diputados liberales favorables a su derogación. Lecciones de Política 101 para los liberales ingenuos que esperan medidas liberales de las autoridades estatistas. Tercero, a mediados del siglo XX, el periodista Henry Hazlitt divulgó esta doctrina en Estados Unidos con su breve y famosa, abro comillas, Economía en una lección, cierro comillas, pequeño gran librito que lleva el análisis crítico más allá de los aranceles y estudia los malos resultados de las leyes de impuestos, permisos y licencias, trabajo y sindicatos, alquileres y contratos, etc. Cuarto punto. Después llegaron estudios más sesudos y académicos de, abro comillas, ley y economía, cierro comillas, sobre los efectos económicos del derecho, o sea, no solo la ley, sino también la jurisprudencia de los tribunales y las ideas jurídicas. Resumidamente, la doctrina de las leyes malas dice lo siguiente, primer punto, que las leyes deben ser juzgadas no por sus fines declarados, sino por sus efectos y resultados reales, no siempre visibles ni de corto plazo, pero muchas veces catastróficos. Otro punto, porque sus beneficios no operan del modo en que supone y alega cada una en su exposición de motivos. Sus beneficiarios no siempre son los declarados, sino los intereses especiales en cuyo exclusivo provecho son negociadas y dictadas. Otro punto, perjudican directamente a los contribuyentes o a los consumidores, a los trabajadores y a otras categorías, y muchas veces perjudican hasta a los mismos supuestos defendidos, e indirectamente al público en general, y que para acabar con ellas se requieren tres factores. Primer punto, una fuerte corriente de opinión consciente de los daños que producen. Otro punto, un partido político bien articulado, sólidamente implantado y mayoritario, capaz de expresar y liderar aquella corriente de opinión. Otro punto, y un centenar de diputados elegidos con el mandato expreso para derogarlas, y así abrir paso a las reformas pendientes y a su instrumentación. Esa es la salida. Los malos resultados. Se oye, abro comillas,
Las leyes son muy buenas. Lo malo es que no se aplican, cierro comillas. O sea, que su cumplimiento se evade. Y siempre el ejemplo de pasar el semáforo en rojo. Otro cliché. ¿No tienen otro ejemplo? ¿Qué pasa en la realidad con todas estas leyes malas una vez sancionadas y promulgadas? ¿Se cumplen o no? ¿Cuáles son sus frutos, entre comillas? Según sus consecuencias, las leyes malas tienen 5 clases de malos resultados. Primero, la inmensa mayoría sí se aplica, sí se cumplen y a rajatabla, solo que su cumplimiento no se puede ver porque es meramente negativo y perverso. Impiden hacer negocios o desarrollarlos. Las leyes malas son causa eficaz de las empresas que no se crean o que no crecen, de los bancos, escuelas, clínicas, radios, diarios y revistas que no se fundan, también de los empleos que no se generan o no se enriquecen con el tiempo, de los aumentos en los salarios reales que no se otorgan y de los precios que no bajan, como ocurriría con riqueza y productividad crecientes y moneda estable, de las ventas que no se concretan, de los sueldos y comisiones que no se ganan y no llegan a los hogares, o sea, abro comillas, lo que no se ve, cierro comillas, decía Bastiat. ¿Qué es la pobreza? Es toda la riqueza que no se crea. Segundo, gracias a Dios otras pueden evadirse, y así ocurre. Son anuladas por la costumbre contraria, o sea, en latín antiguo, desuetudo, entre comillas. Así es, por ejemplo, cuando ocurre en el contrabando, en la economía informal y en la piratería, entre comillas, intelectual. La gente no atribuye la responsabilidad por nuestros males al estatismo que los genera, sino a que no se aplica con suficiente fuerza bruta. Sin embargo, es gracias a la desobediencia espontánea que los daños no se extienden y agravan. Serían muchísimo mayores si tales engendros legislativos fuesen forzados a punta de pistola. Tercero, en muchísimos casos la inaplicación de la ley mala se vende y se compra entre los funcionarios y los interesados. Lo llamamos corrupción, entre comillas. En realidad es supervivencia. De otro modo sería imposible gran parte de la actividad productiva cotidiana y de la vida social e individual. Lo malo es que así nos acostumbramos a la ilegalidad y a ver la violación de toda ley, mala o buena, como algo necesario y corriente. Cuarto, en otros casos, penden amenazantes las leyes malas como espada de Damocles sobre los cuellos de supuestos o reales infractores, listas y prontas para castigar la mala conducta, entre comillas, en la política. Así se impide a la gente financiar y sostener actividades políticas no aceptables a los estatistas. Son el arma más poderosa y eficaz contra toda disidencia, oposición o resistencia al sistema. Por eso es tan difícil salir de él y cambiarlo. Los cesaristas disuaden a todo empresario o particular de apoyar algún movimiento político contrario, sea con su dinero o con su tiempo y actividad. Quinto, y para poder tener un nivel de vida relativamente digno, las leyes malas a todos nos ponen a trabajar muy extensas y agotadoras jornadas de lunes a lunes, como se puede ver en la Biblia en 1 Samuel capítulo 8, en tiempo que podría dedicarse a la familia, a Dios,
a la iglesia u otros voluntariados, a la cultura y a la capacitación, al ocio y al esparcimiento, y también, ¿por qué no?, a la acción política inteligente, y a investigar y evaluar doctrinas y estrategias alternativas de acción política.